Más que todo es una duda. Yo un día escuché un video donde decía de que, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen adulterada la Biblia. A mí me dio curiosidad, empecé a ver ese video, comparé los versículos que los testigos de Jehová le han quitado a la Biblia y me llevé con la sorpresa de que muchos versículos en la Biblia nuestra tampoco están. ¿Sabe usted que muchos versículos de la Biblia nuestra no están si esa es la original? ¿Con qué la comparó? Falsos profetas Agüero y Abreu y todos los demás pastores protestantes que tenemos en Paraguay y en el mundo andan predicando que la religión no salva, la relación sí, pero religión no. Cristo sí, iglesia no. Por favor, explíquenos, Padre. Y cuando los protestantes dicen que la iglesia no salva, no es importante, que es la gran prostituta, no sabe que Cristo cuida a la iglesia. Es decir, el que se meta con la iglesia se mete con Cristo. Por eso dice Pablo, yo fui un aborto, indigno de llamarme apóstol, porque yo me metí con la iglesia de Cristo y Cristo cuida la iglesia. Y los protestantes, del día en que se mueran, van a sufrir porque se metieron con la iglesia y Cristo cuida la iglesia y la ama y jamás la aborrecen como hacen los protestantes. El diablo sí aborrece la iglesia porque la iglesia es columna y base de la verdad, porque en la iglesia se le da la gloria a Dios, porque la iglesia, según dice Efesios 1:22, es la plenitud de Dios, porque la iglesia, según dice Efesios 3:10, en ella está la sabiduría de Dios. Porque la iglesia, según dice Colosenses 1:18, es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, según dice Efesios 5:23, es la esposa de Cristo. ¿Tiene razón el diablo de estar furioso con la iglesia? Sí, pero que sufra. Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Y bueno, hoy les traigo una enseñanza del Padre Luis Toro, donde se le acercan y le preguntan sobre ¿por qué muchos hermanos separados, incluso algunos católicos, no tienen como esta idea o enseñan que no es la religión lo que salva, sino la relación con Dios? Así que vamos a ver cuál es la respuesta del Padre Luis Toro desde las Sagradas Escrituras. Así que acompáñame hasta el final. Bueno, justamente estos pastores, falsos profetas Agüero y Abreu y todos los demás pastores protestantes que tenemos en Paraguay y en el mundo andan predicando que la religión no salva, la relación sí, pero religión no. Cristo sí, iglesia no. Por favor, explíquenos, Padre. Bueno, si usted ve Colosenses 1:18, usted verá que Cristo dice a través de San Pablo que la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Vamos a escucharlo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Que un protestante me diga lo contrario, eso es un problema de ellos. Pero según dice la Biblia, sí es necesario, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si usted ve allá en Efesios capítulo 5, versículo 31, la iglesia está unida a Cristo y los dos son uno, como el marido y la mujer, y nadie lo podrá separar. Y es un misterio, y los protestantes lo quieren separar, pero dice la Biblia que no. Vamos a oírlo. Y de la Reina Valera, por favor, para que no digan los protestantes, es que me la están leyendo de la Biblia católica, que está adulterada. No, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Dale.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Siga. Grande es este misterio. Los dos son una sola carne. Grande es el misterio. Y vamos a ver con quién lo compara ese misterio grande. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y de la iglesia. Los dos son uno solo y es un misterio y nadie los puede separar. Cuando Pablo perseguía a la iglesia en Hechos 9, que ustedes ya lo saben, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo dice que él no perseguía a Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8. Él no perseguía a Cristo. Él perseguía a la iglesia. Pero Cristo no le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a mi iglesia? No, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Y qué entendió Pablo? Que estaba persiguiendo a Cristo al perseguir la iglesia. Óiganlo, primera de Corintios 15, 8. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Perseguí a la iglesia de Dios. Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces se conjuga que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo y los dos son uno solo. Para la muestra un botón. Por eso a los apóstoles les dijo en Lucas 10, 16, Él se une con la iglesia y son uno solo. Que los protestantes quieran separar la iglesia de Cristo, eso es un problema de ellos. Pero aquí está claro. Dale. El que a vosotros oye. El que a vosotros oye a la iglesia de Cristo. A mí me oye. A mí me oye. Y el que a vosotros desecha. Los protestantes que desechan la iglesia de Cristo. A mí me desecha. A mí me desecha. Aquí está claro, Jesucristo no dijo que estaba separado. No, es una unión Cristo con la iglesia. Y esa unión es como el marido y la mujer. Y Cristo la compara precisamente con la esposa. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 23 en adelante, viene a mostrar que la iglesia no solamente es el cuerpo de Cristo. Está tan unido con Cristo, sino que la iglesia es la esposa de Cristo. Y si es la esposa de Cristo, ¿podemos separar a Cristo de su esposa? No. ¿Y podemos decir que tuvo muchas esposas? No, porque Él dice que a ejemplo de Él con la iglesia, el marido debe tener una sola esposa. Vamos a escucharlo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La esposa es la iglesia. El marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y es su esposa. Siga. La cual es su cuerpo. Y es su cuerpo. Y Él es su Salvador. ¿Y qué? Él es su Salvador. ¿De quién es Salvador Cristo? De la iglesia. Cristo no es salvador de otra cosa, es salvador de la iglesia. Repítalo otra vez de nuevo. Como Cristo es de cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es salvador de la iglesia. El protestante dice, y Cristo no es religión. ¿Cómo es? ¿No es religión, es qué? Es relación. Pero aquí dice, Cristo es salvador de la iglesia. Aquí le tapan la boca a los protestantes.
Siga. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas le estén a sus maridos en todo. Ahí está claro que Cristo es el esposo, la iglesia es su esposa. Siga. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿Cómo? así como Cristo amó a la iglesia. Ahí. Cristo no odia a la iglesia como los protestantes que dicen la iglesia es la gran prostituta, la iglesia es la gran Babilonia, la iglesia no sirve para nada. No, maridos, amen a su esposa. ¿Cómo, Señor? Como yo amo a la iglesia. Ese es el pecado mortal de los protestantes. Cristo ama a la iglesia. ¿Sabe por qué yo soy católico y pertenezco a la iglesia católica feliz y orgullosamente? Porque Cristo ama a su iglesia. Aunque los protestantes la odien, aunque digan que eso no es importante, pregúnteme si me importa. Pregúntenme. Me importa. A mí me importa es que Cristo ama a su iglesia. Y no solamente la ama, oiga, siga. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién se entregó? Por la iglesia. Por la iglesia. Por la iglesia. Es importante, siga. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Presentarse a sí mismo, se regala él mismo, no es invento de los hombres. La iglesia no es invento de los hombres. Él mismo quería presentársela. Una iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una iglesia. ¿Cuántas? Una iglesia. Cristo, una iglesia, punto. Que hay miles, sí, pero son la de Petronilo, la de Pánfilo, pero la de Cristo, una. Siga. Bueno, aquí vamos a ver algo. Una iglesia. Y si es de la de Cristo, yo quiero estar en esa iglesia. Yo no quiero estar en la iglesia donde me sienta a gusto. No, en la iglesia de Cristo. Siga. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Siga. Escucha lo que viene. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Escuche lo que viene. Esto me interesa para terminar. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a su esposa, a sí mismo se ama. Cristo ama a la iglesia, se ama a sí mismo. Siga. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció jamás su propia carne. La esposa, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Él no la aborrece, pongan cuidado. Nadie aborreció jamás su propia carne. Siga. Sino que la sustenta. La sustenta y la cuida. Aquí es donde los protestantes van a tener problemas el día que se muera, porque Cristo cuida a la iglesia, pongan cuidado. Como también Cristo a la iglesia. Cristo la cuida. Y cuando los protestantes dicen que la iglesia no salva, no es importante, que es la gran prostituta, no sabe que Cristo cuida a la iglesia. Es decir, el que se meta con la iglesia se mete con Cristo. Por eso dice Pablo, yo fui un aborto indigno de llamarme apóstol, porque yo me metí con la iglesia de Cristo y Cristo cuida la iglesia. Y los protestantes, del día en que se mueran, van a sufrir porque se metieron con la iglesia y Cristo cuida la iglesia y la ama y jamás la aborrecen como hacen los protestantes. El diablo sí aborrece la iglesia, porque en la iglesia es columna y base de la verdad, porque en la iglesia se le da la gloria a Dios, porque la iglesia, según dice Efesios 1:22, es la plenitud de Dios, porque la iglesia, según dice Efesios 3:10, en ella está la sabiduría de Dios. Porque la iglesia, según dice Colosenses 1:18, es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia, según dice Efesios 5:23, es la esposa de Cristo. ¿Tiene razón el diablo de estar furioso con la iglesia? Sí, pero que sufra. Hola, padre, buenas tardes. Más que todo es una duda. Yo un día escuché un video donde decía de que, por ejemplo, los testigos de Jehová tienen adulterada la Biblia. A mí me dio curiosidad, empecé a ver ese video
comparé los versículos que los testigos de Jehová le han quitado a la Biblia y me llevé con la sorpresa de que muchos versículos en la Biblia nuestra tampoco están. ¿Sabe usted que muchos versículos de la Biblia nuestra no están si esa es la original? ¿Con qué la comparó? La comparé con otras Biblias. Que no eran la católica, que era la original. La comparé con la Biblia católica. Mejor. Sí, lo que pasa es que hay varias traducciones. Traducciones de la iglesia, de la Biblia, hay varias traducciones. Pero la Biblia original es la Biblia de la Iglesia Católica. Las otras Sí. no son originales. Y simplemente usted puede decir, bueno, la que es original es la Iglesia Católica y las otras voy a comparar. Si le quitan, es porque está adulterada. Sí, pero ¿qué pasó exactamente con nuestra Biblia? Porque es la que yo tengo en la Biblia católica. ¿Por qué es que no están esos versículos? ¿Por qué ¿Cuáles versículos? Marqué acá. Por ejemplo, acá en el libro de San Mateo, capítulo 18, el versículo 11 no está, que ese se lo quitaron los testigos de Jehová. Eso lo comparé y está perfectamente bien. Hay otro, en el capítulo 23 de San Mateo, versículo 14. Tengo también en el libro de tengo también San Marcos, capítulo 15, 28. San Juan, capítulo 5, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 37. El libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 24. Bueno, antes de que siga voy a tratar de explicárselo. La Iglesia Católica, la traducción que coloca es donde hay varios pergaminos, que son los escritos originales, y comparan los pergaminos. Si encontraron 5 pergaminos del Evangelio de San Mateo, los comparan. Ya. Donde está en los 5 iguales, no cambia nada. Se escribe como tal. Pero puede ser que en un pergamino está el versículo 11. Entonces la iglesia no coloca ese versículo, porque no está en los 5, solamente está en 1, le faltan los otros 4. ¿Qué pasa? Que usted puede venir y hacer una nueva traducción de la Biblia. Y usted dice, a mí no me importa, aunque esté en un pergamino, yo lo voy a colocar. Y por eso en una Biblia aparece y en las otras no. Ya. Pero la iglesia, en la Biblia como tal, si usted, por ejemplo, la Biblia que es más clara en esto, lo que está en los, le pongo el ejemplo, en los 5 pergaminos. Algunos evangélicos, pero está en un pergamino, nosotros lo colocamos. Está bien. Hay otros donde no lo coloca, pone un asterisco y dice, no se coloca aquí porque no fue encontrado en todos los pergaminos. Okay. Sí, eso estuve investigando mucho y yo logré descubrir de que también, obviamente, lo de eso, la Iglesia Católica. Por eso era simplemente duda, lo que yo tenía. Sí, y por eso exactamente le estoy tratando de explicar cuál es el motivo. Sí hay una diferencia en la traducción y eso depende del que la haya hecho, porque se basó solo en un pergamino. Pero para el católico la referencia ha de ser la Biblia de Jerusalén, que son los estudiosos, diríamos que más serios, llamémoslo así, para entendernos. No encuentro la palabra, pero para entendernos mejor, nos basamos. Okay, perfecto, gracias. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final y espero que juntos hayamos encontrado respuestas en las enseñanzas del Padre Luis Toro. Muchas de estas preguntas que hacen estos hermanos son también dudas que tenemos. Así que bueno, pues si te gustó, no te olvides de darle like, comenta qué tal te pareció
y ayúdame compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.